un hermoso tema tristemente descuidado en el evangelicalismo moderno, y es los medios de gracia. Esos medios preciosos y poderosos que Dios ha dado a la iglesia para salvación, pero también para santificación. Medios preciosos que garantizan que el creyente pueda permanecer firme hasta el final en medio del peregrinaje que nos acompaña en esta tierra. Caminar en este mundo, habitar en un mundo que vive rebelado contra Dios, no es tarea fácil. Sería imposible si fuera una tarea que se lleve a cabo en nuestras fuerzas. Pero ¿cuál es la esperanza que tiene el creyente? Que es en Cristo, es por Cristo y para la gloria de Cristo que la iglesia sigue habitando y transitando en este mundo. En los medios de gracia, entonces, vemos cómo los beneficios redentores obtenidos por Cristo son administrados y aplicados a la iglesia por el Espíritu Santo. Y el central y primordial de los medios de gracia es la palabra de Dios. Y aprendimos cómo ningún otro de los medios de gracia es tan importante como este. ¿En qué sentido? En que este medio de gracia es el que alimenta y da sentido a los demás. Vimos la importancia entonces de exponernos continuamente a la predicación bíblica, porque escuchen algo, no todo lo que es predicación en este tiempo es palabra de Dios. Hoy tristemente gran parte de la predicación moderna son puros discursos motivacionales de cómo ser una buena persona, de cómo ser un buen ciudadano, cosas éticas que en sí mismas no están malas. Pero enseñar esto de manera central en la iglesia no salva ni santifica al creyente. La predicación debe tener a Cristo como centro para que pueda haber vida en el muerto y para que el creyente pueda seguir creciendo en su santidad. Aprendimos también acerca de la Santa Cena del Señor y cómo ésta nos recuerda la alegría que debe tener la iglesia al ver cómo Cristo dio inicio a un nuevo pacto que fue sellado y establecido con el derramamiento de su sangre. Un nuevo pacto que nos permite sentarnos a la mesa con el Dios santo, 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 sin ser fulminados. Un pacto que nos permite recordar que Cristo obtuvo para nosotros lo que nosotros no podíamos obtener. Y vimos a la luz de la Escritura y no por criterio humano quienes deben administrar la cena del Señor y quienes deben tomar la cena del Señor. Una iglesia bíblica se conoce por la administración adecuada de la cena del Señor y del bautismo, que fue el tercer medio de gracia. Hoy en día hay mucha ligereza en estas dos ordenanzas. Hoy se bautiza de manera deliberada a cualquier persona y se le permite tomar la cena del Señor a la ligera a cualquier persona. Y el problema que hay detrás de esto es que cuando damos la cena del Señor a alguien que no ha creído y su fe no ha sido corroborada de manera diligente por la iglesia, estamos exponiendo a una persona nada más y nada menos que a enfermedad y muerte. Así que cuando somos cuidadosos con la administración de la cena, no es para excluir, es para proteger a aquel que aún no ha dado constancia a la iglesia local de su plena conversión. El bautismo se convierte en un medio de gracia que nos recuerda lo que Cristo hizo y lo que pasó en él,
que con Cristo somos sepultados, somos sumergidos, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él, pero que hemos resucitado con Él. El bautismo nos recuerda que hemos sido traídos a una novedad de vida y aprendimos la relación bíblica que hay en estos dos, que primero era el bautismo y posteriormente la cena del Señor para aquellos que han sido bautizados. El miércoles anterior vimos el medio de gracia denominado la oración y la importancia que ésta tiene, pues cuando el creyente, escúcheme bien, el creyente inicia su oración, entra inmediatamente al trono de gracia. Para que una oración pueda ser escuchada, tiene que ser efectuada en Jesucristo. Por eso como iglesia insistimos continuamente que cuando una persona no ha creído en Cristo verdaderamente, nuestro deber no es ve y ora, porque al decirle ve y ora va a ir a orarle a su ídolo o a su idea equivocada de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a esta persona a Cristo y enseñarle que su oración solo será escuchada por Dios Padre al estar en Cristo Jesús. Si una persona no ha creído en Cristo, ninguna de sus oraciones va a ser escuchada, porque no serán aceptables a Dios Padre. Es Cristo quien hace aceptable una oración. Hoy vamos a ver un medio de gracia conocido como la comunión de los santos o la coinonía de los santos. No todos los eruditos consideran que este sea un medio de gracia. Gran parte de los teólogos conservadores refieren que los medios de gracia enseñados o considerados como tales en la iglesia debería solo ser la palabra de Dios, la Santa Cena del Señor, el bautismo y la oración. Nosotros como iglesia nos unimos en esta idea particular a lo que enseña Gruden en su teología sistemática, que la comunión también debe ser considerado como un medio, un instrumento que Dios ha dado a la iglesia para que el creyente sea santificado y reciba fuerzas para caminar en medio de este mundo caído y recuerde la obra de Cristo continuamente. Cuando hablamos entonces de comunión como medio de gracia, estamos hablando de un término griego que mencioné que se dice o se escribe koinonía, más bien así se pronuncia. Koinonía, comunión, compañerismo fraternal, una relación estrecha. Todo pecador, una vez traído a vida mediante la predicación del Evangelio contenido en las Sagradas Escrituras, naturalmente será movido por el Espíritu de Dios a unirse a una iglesia. Y perdónenme que yo utilice tanto esta expresión, pero es necesario hacerlo. Es imposible que una persona pueda ir al cielo sin Cristo. Y es imposible que una persona pueda ser llamada cristiana sin estar vinculada a una iglesia local. Porque así como no hay salvación sin Cristo, no hay cristianismo sin iglesia. Cuando una persona dice en un lenguaje romántico, no es que yo tengo una relación con Dios, a mi manera, está teniendo una relación según el Dios de su imaginación y según los deseos personales. Porque yo no debo tener una relación con Dios a mi manera. Dios llama al hombre a tener una relación con Él a su manera. Si no es a su manera, no hay comunión, no hay relación. Quiere decir que entonces una persona que dice ser cristiana y no se congrega, entonces no lo es. Pueden haber algunos excepcionales casos en que una persona nacida de nuevo esté temporalmente privada de una iglesia local por causa de una herida, por causa de un engaño, por causa de una decepción, pero escúcheme bien, va a ser algo temporal,
porque el Espíritu Santo no va a permitir que esté en esa condición. Pero cuando una persona utiliza una decepción o una circunstancia particular para decir que ha decidido no congregarse, lo que está mostrando es que esta persona difícilmente tenga una relación real con Cristo. ¿Por qué? Porque este deseo de integrarse a un cuerpo, a una iglesia local, es dado por el Espíritu Santo, es puesto por Él. Entonces, si una persona no siente la necesidad de congregarse, no siente la necesidad de relacionarse con otros hermanos, difícilmente puede haber experimentado una conversión real. Y puede tener una vida de religiosidad, pero difícilmente haya experimentado un nuevo nacimiento. Entonces, el muerto es traído a la vida por el Espíritu Santo. Recuerde que cuando hablamos de muerte, de una persona muerta, no lo hacemos en un sentido peyorativo o descalificando. No es el término que la Escritura utiliza para llamar a aquel que aún no ha nacido en Cristo. Cuando decimos esta persona está muerta, no estamos atacando o agrediendo a la persona. Lo que estamos diciendo es que aún no ha experimentado el nacimiento que viene por una verdadera fe en Jesús. Este es traído a vida de muerte, recibe una nueva vida y en ese paquete de bendiciones que recibe, un deseo en su corazón empieza a moverlo a necesitar congregarse y tener una interacción con sus hermanos. Acompáñeme a Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. ¿Ya lo encontraron? Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuál es el primer medio de gracia que estamos observando? La palabra de Dios, ¿cierto? Este es el primer medio, el primer instrumento para traer a vida a alguien que está muerto. Recibieron la palabra y al recibirla, acá el término en el griego es y la abrazaron y la creyeron y confiaron en esta palabra, fueron posteriormente ¿qué? Bautizados, otro medio de gracia. Pues todo aquel que cree verdaderamente en Cristo por una obra divina va a necesitar ir a las aguas, va a querer sumergirse en las aguas. Así como una persona, cuando experimenta un amor sólido y maduro hacia otro, empieza a experimentar el deseo de llevar ese sentimiento a una unión matrimonial, es lo que sucede a aquel que es unido a Cristo mediante la fe. Empieza a sentir una urgente necesidad de ir a las aguas, pues ya ha sucedido algo en su interior. Recuerden que el bautismo no es para morir y resucitar. No, el bautismo muestra que ya estoy muerto en Cristo y que resucitaré juntamente con Él. Es para hacer pública mi fe y decirle a la iglesia, yo soy hermano, y decirle al mundo, yo ya no pertenezco al mundo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina de los apóstoles está unida a recibieron su palabra. Es decir, el medio de gracia de la predicación de la palabra no es solo para que el incrédulo crea. Es un medio de gracia que se sigue utilizando para instruir a aquellos que han sido traídos a vida. Pero miren lo que sigue sucediendo. Perseveraban en la doctrina de los santos, de los apóstoles, en la comunión, en la koinonía unos con otros. Otro medio de gracia. En el partimiento del pan.
la Santa Cena del Señor y en las oraciones. En este pasaje están todos los medios de gracia, de una forma explícita y clara. Y es importante verlos de esta forma porque así fue establecida la iglesia neotestamentaria. Esta necesita sumergirse y ser expuesta continuamente a estos medios de gracia para que sea santa. Este pasaje es muy importante también para dar respuesta a una pregunta muy común. ¿Y tú si asistes a una iglesia de sana doctrina? Preguntan mucho, ¿cierto? Y la respuesta, o más bien uno devuelve la pregunta, bueno, ¿y para ti qué es una iglesia de sana doctrina? Pues que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Pues los católicos romanos creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Los pentecostales unidos en un sentido aceptan que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Una iglesia de sana doctrina es aquella que está cimentada en la predicación fiel de la palabra, en los bautizos conforme a la Escritura, que persevera en lo que los apóstoles enseñaron, que tiene coinonía en los términos bíblicos, que administra la cena del Señor no de manera deliberada, sino de manera responsable y cuidadosa, y que permanece en oración. Eso es una iglesia de sana doctrina. Entonces, si a ti te preguntan, ¿estás en una iglesia de sana doctrina? Puedes decir, pues mi hermano, si con eso estás preguntándome por lo que Hechos 2:41 y 42 dice, puedo decirte con alegría, sí. Somos un pueblo pecador redimido por gracia que vivimos bajo estos parámetros. Pues de nada sirve creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo si no hay una predicación fiel de la palabra en el púlpito, si no se administra la cena como el Señor lo ordena, si se bautiza de una forma deliberada, si no se ora conforme a la Escritura. ¿Me voy haciendo entender? He aquí entonces este medio de gracia, y qué bueno que desde ya los niños puedan entender esto. Todo creyente necesita trabajar en la comunión con otros santos. Dios pone el santo deseo en cada creyente, pero es deber de cada creyente trabajar en el tener coinonía, una relación estrecha con otros hermanos en la fe. Como padres, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes la importancia de trabajar en relaciones espirituales. Amigos con los cuales orar, amigos con los cuales compartir. Esta coinonía, entonces, es algo necesario para que un creyente pueda mortificar también diligentemente su pecado. Este mundo promueve en gran manera el individualismo. Las personas creen que hay un deber en congregarnos, y claro está, Hebreos 10:25 lo dice. No dejen de congregarse como otros lo tienen por costumbre. Pero ¿qué entiende la gente cuando lee este texto? Entiende que la tarea es simplemente voy a una iglesia, me siento, escucho la palabra, saludo a unos cuantos, le sonrío a otro tanto y luego me voy y san salabín, cumplí mi tarea de cristiano. No. Si nosotros estamos viviendo la iglesia de esa manera, siendo creyentes, estamos descuidando un medio de gracia fundamental, que es el tener relaciones. Y empiezo a preguntar al respecto. ¿Tienes hermanos con los que te reúnes a orar cuando estás pasando por un momento difícil? ¿Hay hermanos con los que habitualmente te reúnes para contarle tus luchas, tus batallas y a escuchar sus luchas y sus batallas?
en tu devocional continuo, por cuántos hermanos estás orando y cuántos hermanos están orando por ti, porque tú les has contado tus luchas y ellos te han contado las tuyas. Quiero aclarar algo antes de seguir avanzando. No es la primera vez, estoy seguro, que ustedes escuchan acerca de la importancia de tener relación con nuestros hermanos. Lamentablemente, la forma en la que se hace esta solicitud ha hecho que muchos piensen que esto es un deber más que un beneficio. Piensa en esto. Lo primero que salta a la mente de aquellos que han sido heridos, dañados o han sido alimentados en su individualismo por el mundo es que a mí no me gusta hacer amigos, es que yo me siento mejor solo, es que yo soy de una personalidad distinta, ¿cierto? Siempre nos escudamos en la personalidad. Pues déjame decirte en esta noche que la personalidad nunca nos libera de nuestra responsabilidad, porque la personalidad es algo que se construye. Y si el mundo, en lugar de construir una personalidad sana, la ha dañado, yo necesito someter mi personalidad a la Escritura y a Cristo para que esos daños de mi formación cultural y personal ahora no afecten mi vida de iglesia. Es que soy muy tímido. Qué bien, Moisés también lo era, pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, la timidez es algo con lo que puedes trabajar perfectamente. Es que yo siempre he estado solo. Qué bien, ya no serás más un honguito en tu vida, porque en la vida cristiana estar solo no es una opción. A menos que quieras perder fácilmente en tu lucha contra el pecado. Así pues, este medio de gracia nos dice que es una imposibilidad que un creyente diga, creo en Cristo, pero no puedo asistir a la iglesia. Pues el asistir a la iglesia tiene un propósito: establecer relaciones que permanecen, que trascienden fuera de la reunión congregacional. Esto implica que nos reunimos con nuestros hermanos no solo el domingo, no solo el miércoles, sino que intencionalmente proveemos otros espacios donde me reúno con mis hermanos a exponer mi pecado, a exponer mis alegrías, a orar los unos por los otros. Tenemos otros entornos religiosos y más bien sectarios que prohíben a las personas que tengan esta clase de amistades. No. En la iglesia no vamos a ser amigos. En la iglesia vamos a aprender del Señor. Cuando tú escuches eso en una iglesia, corre. Porque no estás en una iglesia, estás en una secta. Ningún hombre puede atreverse a coartar o a impedir que en la iglesia haya comunión. Más bien la iglesia tiene que proveerla. ¿Por qué? Porque es un medio de gracia. Y esto quiero enfatizarlo. Lo que yo quiero pedirte en esta mañana mediante la Escritura no es que te pongas un peso encima. Ay, si ve, el pastor a toda hora poniendo cargas que uno no es capaz de llevar, y ahora ¿a quién voy a llamar? ¿Y ahora a quién voy a invitar? No, lo que estoy diciendo es que esto no es un deber. Lo que estoy diciendo es que necesitas ir al Señor para que entiendas que esto debe ser un deleite. Y un deleite que te beneficia a ti y me beneficia a mí, que me ayuda en la lucha con mi pecado, que me ayuda a hacer una pausa de los afanes de este mundo y poder sentarme con otro hermano, que me provee una oportunidad para llorar cuando no tengo con quién hacerlo, una oportunidad para que me consuelen, pero también para que me confronten. Vamos a Hechos 2, versículo 44. Hechos 2, 44 al 45. Todos los que habían creído, ¿en quién? En Cristo, estaban como juntos y tenían en común todas las cosas.
Hermanos, pensar en la iglesia del primer siglo es algo tan hermoso. Nos es difícil porque desconocemos tantos elementos del contexto, pero tenían todo en común en el sentido de que vivían conforme a la Escritura. Hablar de comunión no significa ser unánimes, que eso es otro tema en la iglesia. La iglesia debe promover la unidad, no la unanimidad. Nosotros nunca vamos a ser iguales, pero podemos estar unidos en una misma verdad. Puede que a ti te gusten los frijoles y a mí me gusten las lentejas, pero los dos amamos a Cristo. Estamos unidos en esa misma verdad. Y mi tarea no es lograr que a ti te encanten las lentejas y abandones los frijoles, ni que cada vez que yo vaya a visitarte a las malas me des lo que a ti te gusta. No, es lo mismo en los demás elementos secundarios. Pero en cuanto a la fe, debe haber unidad. A eso se refiere, tenían común unión en todas las cosas, en que hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Hijo, hay un solo Espíritu, hay un solo Dios verdadero, hay un solo bautismo. Y miren lo que hacían, 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto ya lo vimos en el estudio que hicimos de Hecho, y esto es una descripción de un suceso, es decir, es un relato descriptivo y no prescriptivo. Este texto no podemos usarlo para decirle a alguien, ves, tú tienes que vender todo y traerlo a la iglesia. Esto no es lo que dice. Lo que dice es que algunos hermanos guiados por el Espíritu Santo lo hacían, pero no todos. Otros no lo hicieron así y unos eran mejores que otros. No, el espíritu de lo que está comunicando Lucas en esta porción es que había tanto amor, tanto interés los unos por los otros, que los que tenían en abundancia no tenían problema en quedarse literalmente en una condición de humildad para poder asistir a aquellos hermanos que lo estaban perdiendo todo por causa de la fe. El espíritu que hay acá es que habían relaciones tan estrechas, no por causa del tiempo que llevaban de conocerse, sino por el amor que tenían en Cristo, que cuidaban de que ninguno dentro de la iglesia tuviera necesidad. No es como hoy hacen, que hoy traen todo el dinero a la iglesia para el pastor y no para los hermanos necesitados. No, el propósito de esto no era enriquecer a unos cuantos, era proveer para el cuidado de toda la iglesia. Y versículo 46, mire la idea. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan ¿en dónde? En las casas. ¿Y qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Propiciaban espacios para compartir con alegría, para compartir con gozo. El mundo ha distorsionado esta disposición. Las malas experiencias religiosas que muchos han tenido hacen que vean estos textos con recelo. No, pero es que yo la última vez que metí al pastor a mi casa me pegó una tumbada. No, pero es que yo invité 2 chocolates, me bastaron para invitar a ese hermanito de la iglesia y me pegó una tumbada. Mis hermanos, las experiencias pasadas no tienen por qué convertirse en excusas para desobedecer a Dios en nuestro presente. Deben enseñarnos a movernos con cuidado y con responsabilidad, pero no a privarnos de algo tan hermoso como es la comunión, porque trae alegría, trae gozo, nos hace sencillos, nos permite servir a otros en lugar de estar siendo servidos siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando de esta noche? Todo creyente, una vez extraído a la vida, es movido a unirse a una iglesia local. Y al estar en esa iglesia local, debe enseñársele que dentro de todas sus responsabilidades hay también unos grandes beneficios. Que hay un gran beneficio al exponerse a la palabra. Que hay un gran beneficio al bautizarse. Que hay un gran beneficio cada vez que tomamos la cena del Señor, que hay un gran beneficio cada vez que oramos, pero que hay un gran beneficio cada vez que construimos relaciones en Cristo, que me ayuda a luchar con mi pecado, que me ayuda a no volverme esclavo de los afanes de este mundo.
Hechos capítulo 4, 32 al 35. Mire lo que dice. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían ¿qué? Creído eran de un corazón y un alma. Por eso esto no se le puede pedir a un no creyente. Obligar a un no creyente a que se congregue es bien difícil. Pero obligarlo a que construya amistades dentro de la iglesia es peor. Porque esto solo será posible para alguien que ha creído en Cristo. En el mundo hay una tendencia natural a relacionarnos con ¿quiénes? Con aquellos que nos traen algún beneficio. Yo soy amable con el que es amable conmigo. ¿Saben que en la iglesia no debería ser así? Yo soy amable con el que es amable, pero más amable con el que no lo es. Qué bien tienen ustedes, dice en el Sermón del Monte, en que hagan bien a aquellos que le hacen bien. Esto lo hacen aún los incrédulos. Amen a sus enemigos. ¿Saben? En la iglesia no debería haber una indisposición porque alguien no me saluda. ¿Saben qué debería pasar en un creyente cuando llega a la iglesia y alguien no lo saluda con cortesía? Debería convertirse en una razón de oración. Ay, Señor, por alguna razón esta persona no me saludó. Dame gracia, ¿habré hecho algo mal? ¿Será que aún reflejo altivez en lugar de humildad? ¿Será que me veo como una persona soberbia en lugar de ser alguien amable? ¿Qué tengo que cambiar en mí? Y dame gracia para poder saludar a este hermano hasta que un día él me salude. Esa debería ser la iglesia. En el mundo tú simplemente entras y no miras. En la iglesia no, porque la iglesia nos llama a tener coinonía con todos. Obviamente habrán relaciones más estrechas con unos, pero lo que quiero mostrarles entonces es que esta es una provisión que Dios da, que mueve en nuestro corazón. Miren lo que dice Hechos entonces, 4:32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Ustedes observan esa palabra? Ninguno. Pero esta necesidad no debe entenderse solo en una provisión económica, porque a veces somos demasiado facilistas para decir, no, yo me ocupo de todo hermano que esté necesitado en lo económico. Y está bien si lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero no solo hay necesidades económicas dentro de la iglesia. Hay hermanos que necesitan ser enseñados por otros. ¿Te estás preparando tú para enseñar a esos nuevos, a esos bebés? Hay hermanos que necesitan una muestra de amor que en el mundo no encuentran. Un abrazo, una oración que afuera no tienen. Un calor que en el mundo no encuentran. ¿Y quién debe hacer eso? El pastor. Cada creyente. Cada creyente debe estar pendiente de que no hayan necesitados en la iglesia. Cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, llega necesitada de que alguien le muestre a Cristo, necesitada de que alguien le muestre amor. ¿Y quién debe hacer eso? Todos. Todos. Los que han creído. Y con gran poder, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Mire lo que dice Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lleven las cargas de los unos y los otros.
ayúdense en este caminar. Pero ¿cómo alguien va a ayudarme a llevar mis cargas si soy tan prepotente, tan arrogante, que aún me escudo en esa frase? Es que no me gusta andar contando mis intimidades a nadie. Está bien que no se las cuentes a todas las personas, pues debemos ser sabios en también a quien se lo contamos, ¿cierto? La Escritura nos habla de buscar hermanos más sabios. Pero ¿será que en la iglesia no hay ni uno solo que llene tu estándar de santidad para pedir consejo y confesar tus batallas? Si tú aún no ves en la iglesia hermanos en los cuales confiar, me pregunto el problema en quién estará, en los hermanos o en ti. Porque Dios siempre provee hermanos que nos ayuden a llevar nuestras cargas y a quien nosotros podamos ayudar a llevar las suyas. Primera de Juan 1:7, mire lo que dice. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire la intensidad que Juan le imprime a la comunión. Él lo está poniendo como una de las características de alguien que ha nacido de nuevo. Y dice, aquel que anda en la luz tiene comunión con otros en Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no es... Yo no quiero forzar este interés en ustedes. Mi tarea en esta noche es exponer que es una realidad cristiana. Un deber, pero más que un deber, es un beneficio. ¿Pero por qué un beneficio? Hasta aquí he mostrado la existencia del medio. ¿Dónde podríamos demostrar o sustentar que tener coinonía con otros trae beneficios? Porque esos beneficios no implica que no va a haber enojo, molestia, decepción, frustración, pero eso es propio de este mundo caído. Acompáñeme a un texto bien conocido que está en Eclesiastés 4:9 al 12. Eclesiastés 4:9 al 12. Dice este texto, mejores son dos que uno. Entonces el que dice es que es mejor andar solo, ¿a quién le creemos? ¿A eso o lo que dice la palabra? La palabra dice que son mejores dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. ¿Ven los beneficios que trae caminar en medio de este mundo, no de manera individualista, egoísta, altiva, solitaria, sino con otros? Porque cuando un creyente cae, tendrá quien lo levante. Es común escuchar en el entorno cristiano, yo no volví a la iglesia porque pasaron 2 meses sin que yo asistiera y nadie lo notó. ¿Cómo es posible? O sea, tú en 2 meses no llamaste a ninguno de tus hermanos a contarle que estabas en un problema para que te ayudara. Es que me hicieron una cirugía y nadie me visitó. ¿Y tú le contaste a alguno de tus hermanos que te iban a hacer una cirugía para que oraran por ti? Y tus hermanos, ¿ven cómo cambia el lenguaje? Somos nosotros los que debemos construir estos lazos afectivos de un compañerismo estrecho en la iglesia,
porque cuando caemos hay otro que nos levanta. Pero si yo ando solo, nadie se va a dar cuenta de mis caídas. Si yo ando solo, y por eso a algunos les gusta andar más bien solo, peco y no voy a tener quien me confronte. Pero cuando yo tengo relaciones cristianas, voy a tener un hermano que me va a decir, pecaste. Y te amo, pero eso que hiciste no está bien. Y vamos a orar y vamos a trabajar juntos en eso. ¿Qué creyente permanecería en pecado? Ninguno. Pero muchos a veces quieren estar solos, no porque se sientan mejor solos, sino quieren que sus pecados no queden expuestos. No quieren tener que rendirle cuentas a otros en un buen sentido. Mire lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La Iglesia Católica Romana utiliza este texto para decir que la confesión es ese acto entonces en el que una persona va donde un sacerdote para que le perdone sus pecados y sea sanado. Acá no está hablando de la relación entre una oveja y un pastor o un sacerdote. ¿Saben de qué relación está hablando? Entre los creyentes. Está diciendo, hermanos, es necesario que nos contemos unos a otros nuestros pecados. El solo hecho de confesar mi pecado hace que mi pecado quede expuesto y pueda mortificarlo. Cuando yo busco un hermano sabio y le digo, hermano, estoy luchando con este pecado, ayúdame, ya no estoy solo. Voy a poder hacerle frente a mi pecado. Por eso es tan común que cuando nosotros empezamos a ser atraídos por el pecado, la inclinación pecaminosa nuestra es guardar silencio. Ay, yo no le voy a decir a nadie. Pequé, yo de esta salgo solo. Porque la carne quiere mantenernos así, aislados, luchando solos. La coinonía es un medio de gracia en mi mortificación con el pecado, porque voy a tener hermanos a los que les voy a contar mis luchas, y esas luchas ya no las voy a llevar solos, sino que otros van a ayudar a llevar mi carga, van a orar por mí, van a animarme, van a consolarme, van a confrontarme. Así que la invitación entonces en esta noche es que Dios te mande amigos con estas características. No, que tú comiences a ser esta clase de persona con tus hermanos en la iglesia. Y te garantizo fracasos. De una vez te advierto, te vas a llevar grandes decepciones. Uy, ese efecto de sonido estuvo apropiado. Grandes decepciones. Te vas a dar cuenta que algunos brillan como el oro y no alcanzan a ser ni carbón. Pero te vas a llevar grandes sorpresas al ver cómo tu arrogancia queda humillada al pensar que ciertas personas no tenían nada que ofrecerte y te dan las lecciones más importantes en tu caminar con Cristo. Yo no te estoy diciendo que busques amistades y que vas a ser feliz y no vas a sufrir. No, vas a tener decepciones. Pero estas decepciones no opacan el beneficio de tener alguien con quien llorar, alguien con quien reír. Y perdónenme, cosas tan prácticas como ir a un cine, ir a comer algo. Qué bueno que eso lo hagamos con nuestros hermanos. Porque nosotros somos seres que necesitamos relacionarnos, pero qué bueno a través de amistades en Cristo. ¿Saben por qué a veces hay cristianos que se relacionan mucho con las personas del mundo? Porque no han sido diligentes en construir amistades sólidas dentro de la iglesia. ¿Estoy diciendo que no puedes relacionarte con las personas del mundo? No, no lo estoy diciendo. Pero no es normal ni sano que las mayorías de las amistades de un creyente no estén en la iglesia. Eso no es normal.
porque significa que algo anda mal en su coinonía con el cuerpo de Cristo. Claro que podemos tener amistades no creyentes, en un sentido y con grandes límites. Pero, ¿con quién sales? Tus tiempos de ocio, la mayor parte, ¿son con quién? ¿Con creyentes? ¿Con hermanos en la fe? ¿Qué nos enseña entonces este breve estudio? La coinonía es una provisión que Dios da. Es una característica del que ha nacido de nuevo. Pero es un beneficio más que un deber. ¿Todo creyente debe construir relaciones sólidas con otros creyentes? Sí, pero esa es la motivación. No, no lo hago por obligación. Lo hago por amor a la palabra y por el gran beneficio, porque recuerdo una verdad del Evangelio, que antes era enemigo de Dios Padre y Cristo me ha reconciliado, y que esa reconciliación ha cambiado mi corazón, y que lo que antes no podía hacer, ahora puedo hacerlo, y que gracias a Cristo, ahora mi corazón ha sido sanado, ha sido restaurado para poder relacionarme de una forma que antes no podía hacerlo. Pero también dice la Escritura que el que quiera tener amigos debe mostrarse amigo. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que te va a costar lágrimas, y más si eres una persona que ha sido acostumbrada a estar sola. Pero no te detengas hasta que experimentes el beneficio de tener una amistad en Cristo. Ora por ello, pero trabaja también en ello. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ser cincelado cada día más a la imagen de Cristo. Porque el hombre se afila en el trato con el hombre. Porque es al relacionarnos con otros donde somos animados, consolados, pero también confrontados con nuestro pecado. Porque hay pecados que mientras andamos solos, ni nosotros nos damos cuenta que los tenemos. Pero cuando empezamos a interactuar con otros, nos damos cuenta que somos impositivos, que queremos que todos hagan las cosas a nuestra manera, que queremos que vayan a los lugares que solo a nosotros nos gustan, y eso implica empezar a morir. Es en la coinonía donde vamos a encontrar un brazo que nos levante cuando caemos. Es donde aprendemos a amar verdaderamente con el amor que Cristo nos amó. Es donde empezamos a servir a otros y no a buscar ser servidos, aunque seremos beneficiados con el servicio de otros. Es donde buscamos consolar a otros y encontraremos consuelo cuando lo necesitemos. Esto se da en la vida de la iglesia. Una de las más bellas bendiciones después de experimentar la conversión es encontrar amistades en Cristo. Amistades con quien llorar, amistades con quien reír, amistades con quien crecer. No se pierdan de este medio de gracia que nos facilitará tanto caminar en este mundo, y particularmente a los jóvenes les digo. Chicos, ustedes ahora van a empezar a lidiar con fuertes tensiones, y un medio de gracia que Dios les ha provisto es la coinonía con otros hermanos en la fe. Porque vas a tener con quien llorar, con quien reír, con quien salir a comer, y va a ser una gran ayuda para hacerle frente a esa presión propia de tu entorno. Si hay algo que le trae un gran bien a un joven creyente, es relacionarse con otros jóvenes creyentes. Jóvenes, no es bueno que lleven sus cristianismos solo. De hecho, es imposible. Oren y actúen por amistades en Cristo. Matrimonios,
¿Cuánto bien le hace a un matrimonio tener coinonía con otros matrimonios cristianos? Porque nos damos cuenta que otros luchan con lo mismo que nosotros, que otros lloran por lo mismo que nosotros lloramos, que otros se alegran por lo que nosotros nos alegramos. Que el Señor nos ayude a disfrutar de este medio de gracia, no por una obligación, no por un deber, sino por el gran beneficio que me trae en mi mortificación con el pecado y el peregrinaje en este mundo. Una coinonía bíblica nos ayuda a crecer, porque vamos a buscar hermanos más maduros que nos ayudarán a crecer, pero vamos a buscar hermanos menos maduros a los que vamos a ayudar a crecer, y esto se hace teniendo buenas relaciones, buenas amistades. Que el Señor nos ayude en esta bella tarea, porque esto nos va a ayudar, y que puedan asombrarse como pasó en el primer siglo. ¿De dónde estos se aman con tal afecto? ¿Cómo es posible que ricos y pobres, amos y esclavos se traten con tanto amor? Era tan contundente el amor de la iglesia del primer siglo que los acusaban de incesto, porque se llamaban hermanos. ¿Estos de dónde actúan de esa forma? ¿Por qué ese amor incomodaba al mundo? Que cuando una persona nueva llegue a esta iglesia local, puedan decir: acá hay un amor que yo no había visto antes. Ricos y pobres, negros, blancos, doctos o indoctos, amándose, sirviéndose y respetándose. Señor, te damos gracias por este medio de gracia que hoy nos recuerda que no estamos en este mundo para caminar solos, pues bien nos mostraste en Adán que no fue bueno que el hombre permaneciera solo, y le proveíste de una ayuda idónea. Cuando nos traes a la vida en Cristo, no nos dejas solos, sino que nos unes a una iglesia, a un cuerpo, pero también nos mueves a tener comunión con tu pueblo, con tu cuerpo. Ayúdanos a tratar con nuestra arrogancia, con las características de nuestra personalidad, fruto de nuestro caminar en este mundo caído, que nuestra personalidad, nuestros hábitos culturales no sean más una excusa en este caminar, sino que podamos decir: Señor, independientemente de lo que hoy soy, quiero ser lo que tu palabra enseña. Quiero vivir la iglesia como lo enseñas, amar como tú amas. Y provéenos a todos los presentes y a todos los hermanos que no pudieron venir, relaciones sólidas, hermanos con los cuales reír, hermanos con los cuales llorar, hermanos con los cuales crecer en el conocimiento de la doctrina, hermanos a los cuales contarles nuestras luchas y nuestros pecados, hermanos que nos animen, que nos consuelen, pero que también nos confronten cuando hagamos mal. Pues así, Señor, podremos permanecer firmes en este peregrinaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si no hay preguntas,